Entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Es más fácil decir CREES. ¿Crees? ¿Para que sí? Bueno, yo creo. creo. ¿Y tú crees? CREES. Bienvenido, Ernesto. Un placer Muchas tenerte gracias. comenzando la semana. Muchas gracias, Hablando como de temas siempre. importantes, de economía y de otras cosas. Pero vamos a comenzar con el tema presupuestario, porque CREES siempre ha sido una institución que ha estado muy insistente con el tema del presupuesto, de la reforma impositiva. En sentido general, ¿qué te parece el proyecto de presupuesto que tiene un déficit de 86.000 millones este año, que eso es 2.2 del PIB? Es un poquito más bajito que el anterior, si se cumple. Sí. Bueno, pero que bueno, se mantiene sí. el endeudamiento. Bueno, lo que hemos visto es que se mantiene la misma tendencia que tenemos desde el año 2000, cuando los presupuestos se ejecutan deficitariamente, lo que quiere decir que el gasto público es mayor que los ingresos. Y eso entonces implica que eso hay que financiarlo, porque cuando usted gasta más de lo que ingresa, usted tiene que tomar prestado para financiarlo. Y eso se mantiene. Eso es lo primero que debemos decir. Lo segundo es que también se mantiene la tendencia de que aparentemente los ingresos se sobreestiman, es decir, que en el presupuesto se pone un número que nunca alcanzamos de ingresos. Eso se convierte en más. Y que, correcto. Sí, ellos estiman un 14.5% del PIB de Sí. ingresos tributarios. Sí, y que el gasto público se subestima, es decir, que lo que se plantea en el presupuesto es menor de lo que realmente se ejecuta. Y eso entonces implica que el déficit siempre es mayor de lo que se registra. En este año no va a ser 2.3. Y es obvio cuando vemos las estadísticas del Ministerio de Hacienda o de Presupuesto y del Banco Central, siempre difieren. Siempre las estadísticas del Ministerio de Hacienda o del Presupuesto, de la Dirección General de Presupuesto, dice que siempre llegan al nivel que se plantea en el presupuesto, pero el Banco Central, que utiliza una metodología más apegada a lo que se utiliza a nivel mundial, porque la metodología de presupuesto es única en el mundo. El Banco Central utiliza en los cálculos de las estadísticas fiscales una metodología más apegada a lo que es la del Fondo Monetario. Claro, lo que hace el Fondo Monetario Internacional, que es internacionalmente aceptada. Vemos unas diferencias muy importantes de 30.000, de 40.000, depende del año que usted ve, de diferencia en el déficit. Y eso entonces se continúa, y esa es la preocupación, porque un poco que nos engañamos nosotros mismos cuando decimos que es un número y realmente es otro. Pero además hay un gasto público que no se registra en el presupuesto y que entonces lo ponemos para el año siguiente, para financiarlo el año siguiente. Y eso creo que es muy importante, y creo que eso siempre pasa como por debajo de la mesa, pero son cifras importantes. Sin embargo, aparece escrito en el proyecto de presupuesto. En el presupuesto lo ponen como disminución de cuentas por pagar. Sí. Y eso es dinero que se va a buscar de financiamiento el año siguiente, de una ejecución de gasto público, pero que no se registra. Entonces, el año que viene tendríamos un récord de 58.000 millones de pesos de disminución de cuentas por pagar, y esto mucho tiene que ver con los efectos de la naturaleza. Ese dato tú lo sacas del plurianual. No, del propio presupuesto. Los propios presupuestos traen la búsqueda de deuda, de financiamiento, aparece una línea que dice disminución de cuentas por pagar. Otras que son aplicaciones financieras, que es el pago de deuda que se vence ese año, y una parte viene disminución de cuentas por pagar, y el año que viene, el máximo que habíamos llegado era 36.000 millones de pesos en disminución de cuentas por pagar. De nuevo, es gasto público que no se registra en el año, pero que se pone en el presupuesto del año siguiente para financiar el año siguiente. El 2018 incluye 58.000 millones de pesos de disminución de cuentas. Ahora, Ernesto, una pregunta. En ese proyecto de presupuesto para el 2018, otra vez, el gasto se subestima y las recaudaciones se sobreestiman, es decir, se elevan. ¿Eso es porque realmente se hace de buena intención y quien hace el proyecto entiende que puede ser así, o es un truco de cámara para
seguir en la dinámica. No podemos cuestionar las buenas y las malas intenciones. Pueden ser muchas cosas, realmente pueden ser muchas cosas. Pueden ser capacidad de proyectar ciertas partidas, pueden ser muchas cosas. Entonces, no creo que debamos cuestionar las intenciones. La realidad es lo que hay que analizar. Exactamente. Los hechos. Y nosotros nos fundamentamos en los hechos, no en las intenciones. Yo te digo eso, además de lo que hemos hablado del presupuesto, es el tema de la deuda. Y dependiendo de quién sea el interlocutor que esté sentado en esa silla donde tú estás, dicen, bueno, que algunos dicen, no, pero estamos muy bien, esto está muy bien, no tenemos problema, por ahora podemos seguir. Fíjate que lo que pero otros hacen un llamado de alerta. Los argumentos, lo primero que nosotros hablamos de tendencias, ¿verdad? Y las tendencias están viendo hacia futuro. Cuando se dice esto, generalmente se está viendo hacia el pasado, pero usted ha dicho esto y no pasa nada. Realmente no ha pasado nada, eso es muy obvio para todo el mundo. Lo importante es ver hacia futuro y ver las tendencias, porque cuando usted está administrando la cosa pública, usted está administrando primero los recursos de 11 millones de dominicanos y segundo, cómo vemos hacia adelante la ejecución cuando el 25% de sus ingresos usted tiene que destinarlo solo a pago de intereses. Entonces, lo importante es el análisis de fundamento y ver hacia futuro, porque el problema son las tendencias y en este sentido lo que nosotros hemos advertido, mucha gente quiere tomar esto como que uno está en anuncios tremendistas y no mucho menos. Eso no es el propósito es cómo corregir ciertas políticas públicas de forma tal que podamos cambiar las tendencias, hacer giro de timón y que evitar males mayores en el futuro, porque definitivamente, debo decir responsablemente, y lo he dicho en otras ocasiones, de que la tendencia es insostenible. Entonces, si tomamos en cuenta esto, lo que nosotros hemos planteado, porque nosotros hacemos crítica constructiva, nosotros no estamos aquí para hacer anuncios tremendistas, ni mucho menos, y entonces nosotros hemos propuesto políticas específicas de cómo cambiar, de cómo hacer el giro de timón, de forma tal que podamos ir en una senda de sostenibilidad fiscal, porque las finanzas públicas pueden dar al traste con muchos alcances, muchos logros que ya el país ha alcanzado, y eso es un poco nuestro discurso. Nosotros hemos propuesto una ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Hemos visto y lo que hemos dicho ahora mismo, hay gasto público que no se registra, pero que se pone para el año que viene como para financiarlo el año siguiente. Y eso ya es una práctica común que todos los años se está practicando. Y este año será un récord, de nuevo, 58 mil millones de dólares, es mucha plata. Eso es casi igual que lo que tenemos que buscar para los vencimientos de deuda pública de largo plazo para el año que viene, que es unos 60 y tantos mil millones de pesos. Entonces, creo que es un tema que debemos tomar en consideración y tomarlo en serio. Y no, aquí no hay el discurso no es señalar y tratar de descalificar a uno, ni uno está tratando de descalificar a nadie. De nuevo, no estamos cuestionando las intenciones, lo importante son los hechos y cómo vemos esa tendencia futura, y yo creo que eso sería importante discutir. Recientemente el director de Impuestos Internos señaló el alto porcentaje de evasión que existe en el país en materia de ITEVIS y del impuesto sobre la renta. La lucha contra la evasión puede mejorar de forma importante, vamos a decir a corto plazo, la presión tributaria. Con este sistema impositivo que tenemos en la República Dominicana, no. Serían avances muy mínimos, como hemos visto, y hemos hecho unas 12 mal llamadas reformas tributarias desde el año 2000 para acá, y con mini reformas que se introducen en los presupuestos. Este año hay, por ejemplo, el tema del avance de los ITEVIS en aduana de ciertos sectores, se le estará cobrando un 50% adelante, como ya se hizo con la industria, y otras medidas que año tras año en el presupuesto se toman. Pero el sistema actual, el problema es, bueno, hay otra cuestión de cultura que debemos señalar, de cultura tributaria en la República Dominicana, y el otro tema es el sistema. El sistema es muy complejo,
porque estas mal llamadas reformas, yo le digo antirreformas o contrarreformas. El problema aquí es que creemos que introduciendo más figuras impositivas e incrementando las tasas de los impuestos, creemos que vamos a recaudar más, y es lo contrario. Lo que ha demostrado esta práctica de las mal llamadas reformas tributarias es que no se incrementa en términos relativos al tamaño de la economía los ingresos tributarios. Y nosotros lo que hemos dicho, y de nuevo, aquí hemos propuesto una ley específica, nosotros de nuevo, forma de cómo buscar cambios y mejoramiento en el sistema. Hemos propuesto una reforma al Código Tributario integral con don Francisco Canaguate, quien fue clave en el primer Código Tributario de la República Dominicana en el 92, que tomamos el espíritu de la reforma del 92 y es básicamente simplificar el sistema, eliminar una serie de impuestos que están distorsionando la actividad económica y las propias recaudaciones, y reducir tasas eliminando una serie de exenciones, es decir, ampliando las bases tributarias, de forma tal que eso pueda generar mayores ingresos. En el 92, en el primer año de la reforma, en el 92, los ingresos tributarios se incrementaron en 63%. Hemos repetido esto en otras ocasiones. Y creemos que esto es lo importante, tomar el espíritu de esa reforma, de ese código tributario original, que lo distorsionamos luego. A partir del año 2000 empezamos a distorsionarlo casi año y medio promedio. Hemos estado cambiando y haciendo cambios en ese código. Y bueno, tomar ese espíritu y traer un sistema que pueda realmente entonces incluir, porque la pregunta aquí en República Dominicana es, ¿cuál es el sistema tributario que te va a permitir incluir mucha actividad informal que se está dando en la economía, incluir sectores, individuos, profesionales que tengan el incentivo natural de pagar los impuestos? Porque con el sistema actual, de nuevo, lo más que podríamos hacer, si lo llevamos a las últimas consecuencias, es cerrar muchos negocios. Tendremos que cerrar medio país y vamos a llegar a las últimas consecuencias. Entonces, yo creo que el trabajo del director de impuestos internos es un trabajo contracorriente. Creo que tiene un sistema muy difícil de administrar. Él no es quien para cambiar el sistema. Tendría que ser el Congreso o el Poder Ejecutivo. Pero yo creo que ese sería el punto neurálgico del cambio del sistema tributario de forma tal que puedas incluir muchas actividades, muchas transacciones que se están dando fuera del sistema, profesionales, empresas que están fuera del sistema, y un sistema que entonces que pueda incluirlo de forma natural, que quieran pagar sus impuestos. Esto sería lo más importante. Ernesto Selman, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial porque hay otros temas de interés con el economista y vicepresidente ejecutivo de la CRES, el licenciado Ernesto Selman. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES. Ernesto, las proyecciones a nivel internacional, el entorno en el que se va a desarrollar económicamente el mundo para el 2018, ¿cómo pintan las tendencias? ¿Cuáles son los datos que se tienen hasta este momento? Bueno, lo que hemos visto es, primero, que la economía mundial crece más de lo que venía haciendo, pero esto también, y eso es positivo, pero eso también implicará que la política monetaria en los países desarrollados principalmente hayan cambios importantes. Se va a elegir un nuevo presidente del Banco Central en Estados Unidos. Me parece que va a ser una persona, bueno, hay una pequeña lista. La Yellen no continúa. No me parece. Me parece que sería o John Taylor, que es un economista muy reconocido de la Universidad de Stanford, quien fue subsecretario del Tesoro en la administración Bush, u otra persona, apellido Jerome, dentro del propio Reserva Federal, dentro del propio Banco Central, o el asesor económico principal de la Casa Blanca, ese también está ahí en la tómbola. Pero
Lo que sí es definitivo es que cualquiera que suceda va a tener una política más dura, digamos, desde el punto de vista monetario. Creo que va a haber una política más agresiva de incremento de tasa de interés y eso va a afectar a los países emergentes, a los países que están, principalmente los países que están dependiendo de emisión de deuda en los mercados internacionales, caso de República Dominicana, otros países. Nosotros hemos dicho en la región, hay 3 países que tienen que tomar medidas fiscales importantes. Costa Rica, que ya ha demostrado... Tiene un déficit elevado Costa Rica. Muy elevado. El Salvador, que ya hizo default a unos bonos hace 2 meses aproximadamente. Y la República Dominicana, y eso a esos países principalmente va a enfrentar retos importantes. Y creo que esto va a ser lo más importante en términos de finanzas internacionales, que tiene un impacto entonces en quienes están asumiendo nuevas deudas. Creo que se va a moderar, a partir de ahí se modera el crecimiento. Así que yo pienso que será... El tema del comercio internacional va a ser importante con el discurso de la nueva administración de Estados Unidos y la renegociación del NAFTA, por ejemplo. No creo que vaya a haber ningún problema, ninguna renegociación con el caso del DERECAFTA, pero sí, dependiendo de qué sale a partir de la negociación con México y Canadá y el Canadá de Estados Unidos, del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, creo que pueden salir señales que podrán entonces advertir por dónde irán los tiros, como decimos nosotros. Pero a pesar de eso, todavía importante. Pensando en términos de los precios del petróleo y de lo bien que marcha el turismo en República Dominicana, la remesa, todavía tenemos un escenario favorable. Sí, desde el punto de vista, y estos son los... Y sería el ideal para discutir un pacto fiscal. Eso es clave lo que usted señala. Nos parece que el petróleo en el corto o mediano plazo no va a haber muchos sobresaltos. Las nuevas tecnologías de explotación en Estados Unidos han convertido a Estados Unidos en el mayor productor de petróleo en el mundo, y eso entonces mantiene un poco nivelados los precios. Los precios hemos visto que cuando llegan a $50, 51, $52, vuelven a niveles inferiores, y eso es naturalmente porque con nuevas tecnologías que están produciendo más petróleo, nueva capacidad de producción que se han instalado en Estados Unidos, ya la organización del oligopolio que tenía la OPEC ya no tiene mucho sentido, ya se ha roto el oligopolio a partir de la nueva tecnología, así que creo que los precios del petróleo se mantendrían relativamente estables. Lo otro sería el turismo. Nos hemos beneficiado mucho luego desde la primavera árabe, nos hemos beneficiado mucho del turismo, en la medida de que muchos turoperadores que han tenido problemas en Egipto, otros países en el Medio Oriente, han redireccionado los turistas hacia el Caribe. Nosotros hemos sido uno de los principales beneficiados. Más recientemente los problemas en Turquía han implicado de que se han redireccionado turistas y nosotros nos hemos beneficiado de eso, así que parece que todavía queda un buen espacio para Puerto Rico, aprovecharse. Lo de Puerto Rico, lo que pasa es que el turismo de Puerto Rico no es el mismo turismo que viene a República Dominicana. El turismo de Puerto Rico, si bien ciertamente el grueso es de Estados Unidos, nosotros recibimos casi un 45% o 42% del turismo de Norteamérica, el Canadá y Estados Unidos. Nuestro turismo es más bien de todo incluido, etcétera. El Puerto Rico es otro turismo, pero eso también nos va a beneficiar definitivamente. No tanto tal vez a veces como pensamos. El tema de las remesas creo que sí, que se va a mantener relativamente estable, pero creo que el turismo todavía seguiremos beneficiándonos de lo que está sucediendo en el mundo. Los mismos temas en Europa de terrorismo que han sucedido también nos hemos beneficiado, así que Ernesto, eso nos vamos a beneficiar. La economía no sufre las inversiones o la percepción de los agentes económicos cuando ocurren eventos como lo de Quirinito, como lo del asesinato del profesor Junior Ramírez y todos estos escándalos de corrupción que salen. La economía está blindada, la economía no se entera de eso. No se afecta. Sí se afecta, porque lo que está en cuestionamiento es el orden jurídico, el orden institucional en el país. Y cuando hemos tenido ya casos, a la semana pasada el embajador de España hablaba
del tema de la seguridad jurídica, de las inversiones, etcétera, la semana pasada o antepasada. Eso te indica por dónde van las cosas. Y creo que el tema del ordenamiento institucional, y esto entendiéndolo como el apego de todos los agentes, incluyendo el gobierno, a las reglas de juego, a la Constitución, las leyes, es muy importante. Las instituciones, de nuevo, entendiéndolas como las reglas de juego y el cumplimiento de las reglas de juego en el país, sí mandan señales contradictorias. Nosotros en República Dominicana y en Centroamérica, cuando recibimos $2.000 millones de inversión extranjera directa, estamos contentos. Nosotros decimos que el potencial es de, bueno, según nuestras proyecciones y de las reformas que proponemos, siempre buscando apegarnos a las reglas de juego, decimos que la inversión extranjera directa se puede triplicar en 4 años, es decir, llevarla a $6.000 millones. Se puede. Sí, pero tendría que haber un giro de timón, como hablábamos anteriormente. Exactamente. Tanto en el cumplimiento de las reglas de juego como en una serie de cambios de política económica, políticas públicas, que pueda entonces brindar un panorama más cierto, más visible hacia el futuro. Ernesto, ese giro de timón. El mismo tema fiscal también afecta. No solamente el ordenamiento jurídico, institucional, sino el mismo Ahí tema va mi pregunta. de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Si bajan las tasas impositivas en Estados Unidos, nosotros estamos obligados a bajarlas. Ese otro tema, mira, me faltó con el tema de Estados Unidos, el ordenamiento y la economía internacional. Fíjese, en Estados Unidos ya pasó una prueba de fuego. Las propuestas de Trump básicamente buscan reducir las tasas de impuestos y esto, la semana pasada el Senado aprobó ya una resolución de presupuesto que era la primera prueba de fuego para avanzar en el cambio de los impuestos, de los tributos en Estados Unidos. Ya esa prueba de fuego pasó y ya se ha volcado a iniciar ya la redacción de las reformas tributarias en Estados Unidos. Si eso sucede, hay retos importantes para los países emergentes, las economías que dependemos mucho de las inversiones extranjeras, porque van a reducir, por ejemplo, el impuesto para traer los capitales de nuevo a Estados Unidos. Se ha hablado de reducirlo de un 33% aproximadamente a un 12%, digamos que sea 15, no 12. Si eso sucede, va a haber un incentivo natural de empresas radicadas fuera del territorio norteamericano de regresar al territorio norteamericano. Y eso entonces trae retos importantes a la economía, cómo retener esas inversiones. Y eso tendría entonces que haber cambios, reformas importantes en el ordenamiento jurídico, en política económica, que pueda retener y atraer nuevas inversiones. Pero República Dominicana tiene un potencial que nosotros mismos a veces lo subestimamos. Y yo digo a veces que a pesar de nosotros mismos, seguimos tirando para adelante, ¿verdad? Ok, Ernesto, ese potencial que tenemos y ese giro de timón que se sugiere que se haga para aprovechar ese potencial. Para aprovechar ese potencial, ¿se puede hacer el giro sin tocar lo fiscal? No, lo fiscal tiene que ser parte integral de los cambios fundamentales que necesita la República Dominicana. Tanto del lado decir, ese tema no se puede dejar fuera y aprovechar mejor. Ese tema para nosotros, el riesgo más importante que estamos asumiendo hacia futuro, de nuevo, las tendencias. Es clave, es primordial que se atienda el tema, tanto del lado, de nuevo, decimos, del lado del gasto, que nosotros hemos propuesto una ley específica de responsabilidad y transparencia fiscal, como del lado de los ingresos, y también hemos propuesto aquí una ley específica de reforma integral al Código Tributario, y entonces eso sería parte integral de los cambios fundamentales. Para nosotros está en número 1 en la lista. Además del cambio del ordenamiento institucional, el respeto a las reglas de juego y el régimen de consecuencias, porque lo que está sucediendo en nuestro país es de que no hay régimen de consecuencias, y el régimen de consecuencias es lo que sella el Estado de Derecho. Si no hay rendición de cuentas y régimen de consecuencias, entonces no existe Estado de Derecho. Y eso es lo que debemos poner mucha atención en la República Dominicana. Hacemos un llamado responsablemente a todos los participantes, a todos los agentes, gobierno, partidos políticos en general, individuos, empresarios y todos los ciudadanos. El ordenamiento institucional
tiene mucho que ver con la rendición de cuentas y con régimen de consecuencias, que no hay en la República Dominicana, ¿eh? No lo hay. Y sin un régimen de consecuencias no podemos hablar de Estado de Derecho, porque eso es lo que sella el Estado de Derecho. Eso es muy importante que pongamos atención, y la seguridad jurídica, el ordenamiento jurídico que hablamos, respeto a las leyes, el respeto a la Constitución y el régimen de consecuencias. Clave. Ernesto Selman, brillante. Muchísimas gracias por tu participación. Ernesto. Como siempre. Abriendo Y con broche valiente. de oro la semana. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias, Nos vamos a Ernesto. comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.